Parte 5, ruido. Un estruendo estremecedor resonó por todo el lugar, su eco retumbando en los alrededores como si grandes rocas se precipitaran desde alturas vertiginosas. Tengen no estaba teniendo una buena noche. Incluso bajo su amplia experiencia en combate, asesinatos y situaciones de muerte, el oponente frente a él lo hizo quedarse perplejo y aterrorizado ante su mera presencia, como si de un pequeño e indefenso niño se tratase. Pero en ese momento, no podía permitirse el lujo de sumergirse en sus pensamientos, ya que se vio obligado a bloquear un golpe dirigido hacia su costado izquierdo, aunque la fuerza detrás del impacto lo arrastró varios metros. Sin tiempo para recuperarse por completo, esquivó ágilmente hacia atrás para evitar una patada descendente. La potencia de la patada generó un impacto demoledor contra el suelo, formando un cráter profundo que marcó el lugar del impacto. La tierra tembló ligeramente ante la fuerza del golpe, dejando claro que la situación actual debía tomarse con seriedad. Maldición, ¿qué clase de fuerza es esa? Por la constitución de su cuerpo, el poder que ejerce no tiene sentido. Entrecerró los ojos y apretó los dientes, las cosas empezaban a ponerse peligrosas para el pilar del sonido. Soltando una bocanada de aire, se lanzó en contra de su joven oponente. Segunda postura. Destrozo. Mientras el pilar seguía en movimiento, aumentó de golpe la velocidad al concentrar gran parte de su fuerza en las piernas, sin embargo, al estar a solo 1 metro de distancia de su oponente, se detuvo de golpe, usando de esa manera la inercia del movimiento e impulsando el golpe con su propia fuerza. En menos de 1 segundo, ambas espadas impactaron contra el suelo, creando un gigantesco estruendo. Mientras el polvo se dispersaba, pudo ver al joven de cabello blanco con nada más que un poco de suciedad en su ropa a unos cuantos metros lejos de él. Con un chasquido de su lengua, Usui se colocó en una posición erguida, situando las espadas en sus hombros. Supongo que era de esperar, con su velocidad sería fácil librarse de eso. Por otro lado, el chico delante del pilar también estaba en sus propios pensamientos. Sé que Tengen no está dando todo de sí, ya sea de forma inconsciente o no, se sigue limitando. Pero lo que me interesa es, desde que nos vimos, respira de una manera extraña. No estoy seguro de qué clase de ayuda le puede dar eso, pero si lo hace, es por una razón. Tuvo que prestar atención al hombre cuando notó que sacaba algo de entre su ropa. Al percatarse de que eran unas pequeñas pelotas, Killua levantó una ceja con curiosidad. Sin embargo, su sorpresa aumentó cuando Usui las arrojó repentinamente. El chico reaccionó ágilmente saltando hacia atrás, manteniendo la cautela, incapaz de estar seguro de la naturaleza de aquellos objetos, por lo que no quería confiarse ni bajar la guardia. Al impactar contra el suelo, las diminutas esferas explotaron en un estallido sorprendente, desencadenando una nube densa y turbulenta de polvo en el aire. La explosión, aunque de tamaño reducido, produjo una capa de humo, envolviendo el entorno en una neblina sutil pero compacta, dificultando la visión y creando un ambiente momentáneamente difícil para cualquiera que no fuese él. Casi le resultaba gracioso al joven Soldic el intento de crear una cortina de humo y polvo, sabiendo que realmente no sería efectiva con él, a menos que se tratara de un usuario inexperimentado. Con una confianza tranquila pero firme en su habilidad para lidiar con situaciones así, Killua se mantuvo alerta, consciente de las tácticas comunes y sabiendo que el uso del Nen podía cambiar radicalmente el juego. Su experiencia le dictaba que debía mantenerse en guardia, siempre preparado para cualquier sorpresa o estratagema que pudiera surgir. Con una agudeza extraordinaria, Killua percibió los sutiles movimientos de Usui entre la densa cortina de polvo, captando al instante la proximidad del hombre a su espalda. En un instante, antes de que Usui pudiera ejecutar su ataque, el chico reaccionó con una rapidez asombrosa. Giró sobre sí mismo a una velocidad que desafiaba lo humano, anticipándose al movimiento del mayor. En un movimiento fluido, liberó un golpe contundente hacia el abdomen de Usui, un impacto poderoso que lo lanzó hacia atrás con una fuerza tal que lo catapultó a una distancia impresionante, siendo mandado a volar a una docena de metros. El impacto provocado por el golpe de Killua resultó en una dispersión violenta del polvo que nublaba el entorno. Mientras tanto, Tengen, afectado por el golpe, al intentar ponerse de pie, se vio obligado a doblarse sobre una rodilla, el impacto había despojado el aire de sus pulmones, lo que lo dejó jadeando con pesadez. A pesar de su resistencia, el golpe de Killua había logrado sacudirlo, dejando su respiración entrecortada y su cuerpo momentáneamente entumecido. Maldita sea. Aún no me creo lo fuerte que es, hasta ahora no ha estado mostrando más que velocidad y fuerza pura.
Estoy seguro de que debe tener algún tipo de estilo de lucha, pero no soy lo suficientemente fuerte para que lo muestre. Con un atisbo de frustración mezclada con admiración, Tengen reconocía la habilidad del joven, intuyendo que detrás de sus demostraciones actuales había un potencial aún mayor, un repertorio de técnicas que permanecían ocultas por las circunstancias del enfrentamiento o la diferencia en sus habilidades. Sentía la limitación de su propia fuerza ante la magnitud del poder de Killua, una sensación desafiante y, a la vez, fascinante. El pilar esbozó una sonrisa, pese a ser uno de los 9 cazadores más fuertes, se encontraba ahora de rodillas ante un adolescente que, a simple vista, no aparentaba ser un luchador en absoluto. Si alguien de la organización hubiera presenciado aquella escena, seguramente se habría burlado de él. Sin embargo, la razón tras sus acciones no se centraba en demostrar su poder. En realidad, todo esto se trataba de Killua en realidad. A lo largo de su interacción, Tengen había percibido en el chico a alguien que, más allá de tener intenciones maliciosas, actuaba según su propio raciocinio y criterio. No obstante, una sensación inquietante persistía al estar cerca de él. Esta pelea no solo se limitaba a un encuentro físico, sino que pretendía desentrañar algo más profundo sobre el adolescente. Hasta el momento, Killua había mantenido una calma y concentración impecables. No mostraba indicios de un sadismo inquietante, ni de placer por el combate. En sus ojos, se reflejaba una absoluta indiferencia. Tengen se debatía entre la incertidumbre. Era posible que, al ser tan inferior a Killua, provocaba que éste ni siquiera se tomara la molestia de pelear en serio en su contra. O tal vez, simplemente, Killua no se emocionaba con una pelea. Era un dilema extraño que el pilar no lograba resolver en medio de la tensión del enfrentamiento. Bien, supongo que eso es bueno, al menos puedo confiar en que no será un buscapleitos. La inquietud no abandonaba a Tengen. Una sensación incómoda lo asediaba, como si estuviera ignorando algo crucial. ¿Acaso su razón para entrar en combate no era lo que suponía? ¿Pero qué podía ser? Si era honesto consigo mismo, nunca había sido un obsesionado con la batalla. Cada acción que emprendía lo hacía más por deber que por un gusto desenfrenado por el combate. Su rol como cazador dictaba su rumbo, pero eso no significaba que disfrutara necesariamente de ello. Sin embargo, ¿por qué experimentaba esta oleada de sensaciones en este preciso instante? Su cuerpo y su mente resonaban con una motivación desbordante. Una urgencia ardiente lo impulsaba, un deseo abrasador de entregarse por completo en este momento, de darlo todo hasta el punto de extenuación. La contradicción se arremolinaba en su interior. La disonancia entre su falta de pasión por la lucha y la inusitada determinación que ahora lo embargaba, como si algo más grande, más profundo, estuviera en juego y él apenas empezara a vislumbrarlo. Era un torbellino de emociones y motivaciones confusas que luchaban por encontrar claridad en medio del fragor del combate. Esto es extraño. El hombre susurró, mientras soltaba una bocanada de aire. Esto no es como nada que haya sentido antes. Jamás me había sentido de esta manera, tan dispuesto a luchar, a esforzarme al máximo. Esto no se siente mal. Mientras pensaba, una gran sonrisa emergía de su rostro. Killua se aproximó al hombre que parecía derrotado. El lapso transcurrido desde que comenzaron la pelea había ampliado su percepción. Desde el inicio, supo que aquello no sería una pelea genuina. No entendía las intenciones que llevaron a Usui a proponer enfrentarse, pero ya había llegado a la conclusión de que sería una futilidad. Tengen nunca se tomaría esto en serio, especialmente al enfrentarse a un ser humano. Para empezar, la única razón por la que Killua hacía esto era porque no tenía nada mejor que hacer. No era un luchador en absoluto, era un asesino y eso decía mucho por cuenta propia. Además, la certeza de que no se encontraba en una batalla real se afianzaba en su mente. La idea de que Tengen, con su aparente experiencia y habilidades, se entregara completamente en una lucha contra un humano, especialmente siendo un cazador de demonios, resultaba absurda para Killua. Era como si el mero concepto de confrontación entre ellos dos fuera una tontería que no podía sostenerse por mucho tiempo. Es un poco decepcionante, pero ¿qué se le va a hacer? El chico soltó un ligero suspiro. Sin embargo, cuando vio la enorme sonrisa plasmada en el rostro del hombre, se detuvo por un momento. Oye, mocoso, creo que perdimos un poco el tiempo. Pero descuida, ahora mismo arreglaré eso. La sonrisa persistía en el rostro del hombre, y Killua se sorprendió, dejando entrever un ligero asombro en sus ojos. No obstante, una sutil sonrisa surcó el rostro del joven.
inclinándose ligeramente hacia adelante mientras dejaba caer sus brazos en medio de sus piernas. Bien, parece que esta noche no será tan aburrida. En el instante siguiente, Usui se lanzó en contra de Killua con aún más velocidad que antes, y en menos de un segundo estuvo delante del chico. Tercera postura. Media luna. El hombre elevó su brazo en un movimiento fluido para luego descenderlo velozmente. Cuando el Soldic estuvo a punto de esquivar el ataque, se percató de unas pequeñas esferas, que eran iguales a las que ya había visto y, justo después, la hoja de Tengen golpeó a las esferas haciéndolas estallar. Un estruendo ensordecedor y una nube de polvo se alzaron como consecuencia. El joven de cabello blanco salió ágilmente del polvo con un salto, su cuerpo cubierto únicamente de suciedad. Esas bombas son realmente molestas. Luego de pensar eso, a las espaldas del chico el cuerpo del pilar apareció. Killua giró velozmente sobre sus talones, observando a Usui con ambas espadas elevadas sobre su cabeza. Primera postura. Rugido. Con una fuerza demoledora, Usui descendió sus armas mientras simultáneamente detonaba las bombas. Sin embargo, antes de que el ataque tocara el suelo, las espadas gemelas fueron detenidas por un poderoso agarre. Las bombas estallaron, causando estragos, pero no infligieron mucho daño a ninguno de los dos. Te luciste mucho, ¿no lo crees? Killua tenía una ligera sonrisa engreída en sus labios. Los ojos de Tengen se abrieron en shock. ¿Cómo? Antes de que pudiera terminar de hablar, recibió una poderosa patada en el abdomen que lo lanzó volando una docena de metros. El cuerpo del hombre dio rápidas vueltas por el suelo y en un instante, Killua ya estaba sobre él. Mientras se encontraba en el aire al haber saltado, el Soldic había levantado una pierna, y, con una patada descendente, enterró la cabeza del hombre, provocando que en el suelo se creara un pequeño cráter. Killua rodeó caminando el cuerpo del pilar en el suelo y se puso de cuclillas frente a la cabeza enterrada de Tengen. Eso fue un poco divertido, ¿tú qué dices, Tengen? Usui no dijo nada. El chico se preguntó si ya había quedado inconsciente. No obstante, el Soldic tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para evitar un puñetazo desde abajo por parte del pilar. Con una flexibilidad y fuerza extraordinarias, Usui flexionó su abdomen y, usando la fuerza de sus piernas, logró enviar una patada en dirección al chico, que retrocedió un poco mientras la patada del hombre impactaba en el suelo, agrietándolo. Tengen emergió del suelo sosteniéndose la parte derecha de su cabeza, mientras Killua lo observaba con una ceja levantada. El pilar se dio la vuelta, una gran sonrisa plasmada en su rostro y sosteniéndose la cabeza mientras brotaba sangre de ella. Killua tenía los ojos ligeramente abiertos, mostrando confusión y sorpresa ante la expresión de Tengen. Maldito enano, ¿no creíste que sería tan fácil, o sí? El Soldic sonrió de lado. Por un momento estuve a punto de decepcionarme. Casi me pongo a llorar porque creí que ya se había acabado. Ante las palabras del adolescente, el pilar tomó la empuñadura de sus armas, apretándolas con fuerza. Mierda, de verdad me estoy emocionando. Usui se colocó en una postura, listo para combatir. En el instante siguiente, Killua ya se encontraba frente al hombre y lanzó un puñetazo hacia su rostro. Moviendo la cabeza hacia un lado, el golpe fue esquivado por poco por Usui, quien respondió con un tajo ascendente. El adolescente evadió el ataque dando un paso hacia atrás y lanzó una patada con su pierna derecha en dirección a las piernas del hombre, quien esquivó el ataque saltando hacia atrás y a su vez, lanzó una patada hacia el abdomen del chico, aprovechando su ventaja en alcance. Al ser Tengen más alto y, por consiguiente, tener más alcance, obligó a Killua a retroceder un paso. Sin embargo, el chico nuevamente se abalanzó contra el pilar, lanzando una lluvia de golpes al rostro y al torso, a los cuales Tengen tuvo que protegerse con sus brazos en forma de X. La fuerza de los golpes lo obligó a arrastrar los pies, pero se vio forzado a mantener su guardia al notar cómo Killua saltaba, levantando una pierna. El Soldic bajó su extremidad con gran fuerza, y el pilar alzó los brazos en su guardia aún en forma de X, recibiendo de lleno el golpe y hundiendo el suelo debajo. Tengen estuvo tentado a tomar la pierna del chico para evitar que se moviera, pero se contuvo ya que terminaría siendo contraproducente, y decidió lanzar un tajo con ambas hojas. El Soldic, al ver eso, contorsionó su cuerpo hacia atrás mientras saltaba, en una posición en la que parecía haber recibido un golpe. Logró evitar las hojas, no obstante, su camisa ahora tenía un corte en forma de X en la parte delantera. Killua chasqueó la lengua al tocar el suelo. De todos modos ya estaba sucia.
El albino arrancó la camisa blanca, quedando solo con una ceñida camiseta de manga larga color azul. Tengen prestó atención al cuerpo del chico, sorprendiéndose por el físico casi imposible de conseguir para alguien de 15 años como él. No se notaba mucho debido a lo holgada que era la camisa blanca que llevaba puesta, pero su físico, sin duda, era impresionante. Estaba seriamente dudando de si realmente tenía 15 años. Sin embargo, el pilar dio una sonrisa engreída. ¿Qué tal eso? Killua prestó atención al hombre. No estuvo mal, estás más decidido que antes. El chico expresó, con un tono y expresión condescendiente. Carajo, ¿qué tan fuerte es? Si no fuera por la suciedad en su ropa, ni siquiera parecería que estuviera en una pelea. Una sensación nerviosa empezó a invadir al hombre. Sin esperar más, Tengen tomó la iniciativa y se lanzó contra el adolescente, enviando múltiples tajos hacia la figura del chico. Con una habilidad impresionante, Killua logró evadir el aluvión de cortes, preparándose para lanzar un puñetazo. Sin embargo, un codazo desde abajo lo sorprendió, forzándolo a mover la cabeza hacia atrás y evadir por poco el ataque a su barbilla. Tercera postura. Media luna. Sin espacio para respirar, el ataque conectó con el chico, empujando su cuerpo hacia abajo, resquebrajando el suelo y levantando una ligera nube de polvo. De un momento para otro, el polvo sería dispersado por una rápida patada dirigida al maxilar inferior del pilar, que, para sorpresa de Killua, esquivó el ataque con éxito moviendo la cabeza ligeramente. Mierda, lograste detener ese ataque a tiempo, recibiendo la hoja con los dedos flexionados para evitar un corte, y eso solo fue posible por toda esa maldita fuerza que tienes. Además, respondiste de inmediato, no está mal. Tengen expresó, con una sonrisa burlona, notando el rostro ligeramente sorprendido del chico. Sin embargo, Killua cambió su expresión rápidamente a una de suficiencia. Es solo un poco de talento con trabajo duro. El Soldic respondió con una sonrisa de lado, a lo que Usui solo resopló con cierta burla. Presumido. Sin esperar más, Killua empujó la espada del hombre y lanzando una rápida patada hacia la mano de Tengen que tenía el arma que lo empujó hacia abajo, obligando a este a soltar el arma. Usando una de sus manos como impulso, se puso de pie y lanzó nuevamente una patada dirigida al costado derecho del hombre, quien se cubrió de inmediato. En un instante, Killua cambió la dirección del ataque, apuntando a la parte superior del hombro derecho de Tengen, y con el impacto lo obligó a inclinarse en una rodilla. Sin embargo, Killua no permitió que el pilar se recuperara. Tomándolo por la parte posterior de la cabeza, dio un leve salto para tomar más impulso y estampó su rodilla derecha contra el rostro de Usui. Mientras aún se encontraba suspendido en el aire, el adolescente lanzó un pisotón con gran fuerza y velocidad al pecho del cazador, empujándolo en dirección del suelo haciéndolo chocar duramente. Killua cayó a un lado del cuerpo del hombre, que, debido a la fuerza aplicada en el pisotón, quedó enterrado. Sin intenciones de esperar, el Soldic levantó una de sus piernas al mismo nivel que su cabeza y, a gran velocidad, bajó su pierna, golpeando de lleno el abdomen del hombre. El suelo se hundió y resquebrajó, mientras Killua solo veía hacia abajo al cuerpo de Usui tendido en el suelo dentro de un agujero, producto de la fuerza del impacto. Con eso se terminó. Dijo el chico en voz baja, mientras empezaba a estirar su cuerpo, aún al lado del aparentemente inconsciente Tengen. Así que esta es la fuerza de un pilar. Tengo entendido que son los más fuertes dentro de esa organización. Killua suspiró. No sé qué tan alto esté Tengen en los puestos de pilar, pero el simple hecho de ser uno de ellos ya lo coloca por encima de la mayoría. Al menos eso es lo que espero. El Soldic pensó, mientras se sentaba en una roca que casualmente se encontraba por ahí. Pero realmente esperaba que fuera un poco más fuerte considerando que es un pilar. Aunque ahora que lo pienso, Shinobu también es una de ellos y por lo que vi, es más débil. Pero creo que no estoy viendo el panorama completo. Me pregunto cuántas ramificaciones tendrá esa organización. Quizá Shinobu esté relacionada con el tipo científico o médico. ¿Quién sabe? Killua levantó la mirada hacia el cielo estrellado, una vista poco usual en las grandes ciudades que plagaban su mundo y a las que estaba tan acostumbrado. Pero algo me inquieta un poco. El Soldic dirigió su mirada al cuerpo del mayor. Tengen está lejos de ser alguien débil, pero si este es el nivel de los pilares, siento lástima por esa organización. Ahora entiendo por qué Tengen quería que los ayudara. No sé cuántos pilares hay o debería haber, pero supondré que Tengen es de los más fuertes. Si ese es el caso, necesitarían al menos a 3 como él para hacerle frente a un sujeto como Akasa. El chico levantó la mirada nuevamente hacia el cielo.
Akasa es el tercero más fuerte, lo que significa que hay otros dos monstruos aún más poderosos que él, con habilidades desconocidas y mucho más poderosos. Sin embargo, en el muy improbable caso de que la diferencia de poder no sea tan amplia, se necesitarían al menos 9 individuos como Tengen para hacerles frente. Esto sin tomar en cuenta a Musan, quien, al ser el líder, debe estar a un nivel por completo superior al resto de demonios. Killua abrió un poco los ojos al percatarse de algo. Un momento, ese demonio que maté hace unas horas mencionó algo sobre las 12 lunas demoníacas, y si mis deducciones no fallan, Akasa debe formar parte de ese grupo. Eso significa que hay 12 demonios destacados. Dudo mucho que incluso tengan un poder similar al de Akasa, por algo existen esos aparentes rangos, pero aún así, sigue siendo un problema. Estos tipos están en una situación complicada. Me pregunto cómo han logrado sobrevivir todo este tiempo. El chico pensó, mientras dejaba escapar un suspiro. Humanos y demonios parecen ser enemigos naturales, al menos por lo que he entendido. No dudo que esa organización tenga algún plan para contrarrestarlos o, al menos, para no ser descubiertos y asesinados. Killua alzó una ceja al percatarse. Es cierto, al parecer los demonios son vulnerables al sol. Eso responde a mi pregunta de por qué la humanidad no está en crisis, el día evita que provoquen aún más desastres de los que ya hacen. Considerando todo lo que sé, estos demonios me parecen más similares a los vampiros que a los seres demoníacos. Qué raro. Con un suspiro, Killua dejó de lado sus pensamientos. No tiene sentido seguir pensando sobre esto, solo terminaré con dolor de cabeza si sigo cavilando sin tener realmente información que sea segura. El chico se disponía a levantarse para mover el cuerpo de Tengen a otro lugar, pero al observar cómo una espada emergía del agujero anterior y se clavaba con fuerza en el suelo, alzó una ceja. No creas que esto ya terminó, mocoso. El dolor y el esfuerzo resonaban en la voz del hombre mientras luchaba por incorporarse. Para mí, ya lo hizo. Después de los golpes que te di, deberías tener al menos unos cuantos huesos rotos. Killua habló mientras observaba a Usui intentar levantarse lentamente, permaneciendo cómodamente sentado en una roca. No pienses que vencerme será tan sencillo. No digo que lo fuera, pero esto ya se acabó. Estás demasiado herido y si sigues así, podrías empeorar tu estado. El chico señaló con calma, sin mostrar ninguna emoción en particular. Tengen encontró cierta gracia en eso, ofreciendo una sonrisa burlona ante sus palabras. Qué considerado de tu parte. No sabía que te preocupaba. Killua agitó su mano de manera condescendiente. Por supuesto que no, solo quiero evitar problemas y no tener que lidiar con tu muerte accidental. El Soldik dijo, con la misma emoción inexistente de antes. Así que eso es lo que pasa. Está bien, en realidad no me importa, pero si realmente quieres terminar con esto, tendrás que dejarme incapacitado. Para el joven, el estado de Tengen estaba claro. Respiraba con dificultad, magulladuras visiblemente dolorosas, huesos obviamente rotos y una no muy saludable cantidad de sangre brotando de su cabeza, boca y algunos otros lugares visibles en su vestimenta. Diablos, incluso se había despeinado, y, lo que sea que estuviera sosteniendo su cabello había desaparecido. Puede que las heridas no lo afecten tanto ahora, pero definitivamente está muy fatigado por lo de antes. El chico suspiró. Si eso es lo que quieres. Killua bajó de la roca y se puso de pie, mientras veía desinteresado. Un golpe y será suficiente. En un abrir y cerrar de ojos, el ex asesino se plantó frente al hombre y lanzó un certero puñetazo hacia el abdomen de Tengen. Pero para sorpresa de Killua, sus nudillos no encontraron más que aire, mientras sentía como algo estaba por conectar con su abdomen. Usui hábilmente había evadido el ataque del chico, desplazándose hacia su lado derecho y contraatacó con un rodillazo directo al estómago, impactando con fuerza. Sin embargo, Killua logró reaccionar a tiempo, colocando ambas palmas para amortiguar el golpe. Aún así, Usui continuó su ofensiva, atacando la espalda del chico con el pomo de ambas espadas. El Soldik empujó la pierna del hombre hacia abajo, liberando espacio para caer al suelo. A pesar de los golpes que recibió en su espalda, Killua logró aterrizar sobre sus pies, flexionando las rodillas para amortiguar el impacto. Aprovechando que estaba de cuclillas, se lanzó hacia atrás en un movimiento rápido, alejándose del pilar. Usui observó fijamente al chico, mientras exhalaba profundamente. Killua no es tonto, desde el primer movimiento debió de haberse dado cuenta de que algo había cambiado en mi ritmo. Debo aprovechar esta oportunidad y tomarlo desprevenido.
Sin embargo, Tengen se percató de que Killua veía fijamente la palma de su mano. ¿Qué demonios está mirando? La acción de Killua lo dejó desconcertado, pero se posicionó rápidamente en una postura lista para contraatacar de inmediato. Killua, por su parte, transformó su palma en un puño. ¿Se adaptó? ¿Evolucionó? ¿O encontró alguna manera de anticiparse a mis movimientos? No estoy seguro de lo que hizo, pero... Killua seguía mirando su puño cerrado y, a su vez, una ligera sonrisa se formó en su rostro. Debo admitir que se volvió interesante. Usui se abalanzó de inmediato en contra del chico. Uno más. Killua reflexionó mientras observaba al hombre acercarse a gran velocidad. Cuando Usui estuvo a la distancia del chico, él propinó un rápido jab con su brazo izquierdo hacia el rostro de Tengen, pero este fue ágilmente esquivado. Quinta postura. Recital de cuerda. Las espadas del hombre empezaron a girar a una velocidad impresionante, acompañadas por una serie de explosiones estruendosas a su alrededor. Sin embargo, de repente, las explosiones cesaron abruptamente. ¿Cómo? La mente del hombre se encontraba en shock, intentando procesar lo que acababa de pasar. Ya tenía la partitura, entonces, ¿por qué? Pero antes de que terminara de pensar, una patada fue conectada en su abdomen, obligando a encorvar su cuerpo hacia adelante. Nuevamente, otra patada impactó en el rostro del pilar, empujando su cuerpo ligeramente hacia atrás. Tenía razón. De alguna manera logró encontrar un patrón en mis ataques, de esa manera fue capaz de aumentar y adaptarse a mi ritmo. Killua se dijo mentalmente, se sorprendió por la facilidad con la que Tengen había contrarrestado sus movimientos después de liberarse del agujero. Su mente había trabajado a toda marcha para comprender cómo lo había logrado y encontrar una solución. Con una leve sonrisa, se lanzó hacia el hombre. Sabía que voltear la situación era posible y, en realidad, bastante simple. Por otro lado, Usui apretó los dientes con frustración. Su última carta no había surtido mucho efecto. Parecía que el destino jugaba en su contra. Killua se había fortalecido aún más de lo que esperaba, y no encontraba manera de cerrar esa brecha. ¿Es eso siquiera posible? ¿Cuánto más fuerte es? Un inquietante sentimiento de desesperación se apoderó de lo más profundo de su ser, arraigándose horriblemente en sus entrañas. Cuarta postura. Sentencia de muerte de Abishi. Killua se detuvo justo antes de entrar en el rango de Tengen, observando cómo una ola de cortes y explosiones comenzaba a desplegarse. Una sonrisa relajada adornaba constantemente sus labios. De repente, el Soldig descargó un pisotón tremendo, destrozando el suelo bajo sus pies. Desafortunadamente para Tengen, esto interrumpió su equilibrio, dejándolo momentáneamente vulnerable. En un abrir y cerrar de ojos, Killua estaba frente al hombre, que no pudo reaccionar a tiempo, convirtiéndose así en el objetivo de una avalancha de golpes por todo su cuerpo. Sin embargo, para sorpresa del de ojos azules, una explosión estalló justo delante de él, forzándolo a dar unos pasos hacia atrás y evitando que siguiera atacando al pilar. Una ligera nube de polvo y humo se formó a su alrededor. Dentro de la neblina, una figura sombría se dibujaba. A medida que el polvo se asentaba, Killua vio a Tengen de rodillas, jadeando con fuerza, utilizando una de sus espadas como apoyo. Junto a su fatiga, una confusión molesta invadió la mente de Tengen. Mierda, sus golpes se volvieron más fuertes. Y se hizo más rápido también. Su respiración se agitó aún más, para luego escupir un poco de sangre, al tiempo que luchaba por mantenerse consciente. Tengen se levantó con dificultad, nuevamente en una postura de combate. Killua se plantó frente a él, una sonrisa peculiar adornaba su rostro. No era la típica sonrisa arrogante o despectiva. Aquella expresión intrigaba a Tengen, dejándolo inquieto, pero decidió centrarse en anticipar cada movimiento del joven. El primero en actuar fue Killua, acercándose velozmente a Usui, quien respondió desatando una tormenta de ataques. Pero para su sorpresa, una patada chocó contra su abdomen mientras un golpe impactaba en la base de su mandíbula, ambos golpes desatados al mismo tiempo, todo en un instante inaprensible para él. En un reflejo instintivo, su cuerpo ejecutó un corte horizontal, pero antes de que se materializara, Killua replicó exactamente el mismo ataque que antes. Los dientes de Usui se apretaron, pero antes de reaccionar, una patada descendente a su costado izquierdo golpeó su nuca, haciéndolo caer hacia adelante. Antes de que su cabeza tocara el suelo, el pie de Killua se colocó bajo su mandíbula, levantándola bruscamente para recibir una poderosa patada en el rostro. A duras penas, el hombre se mantuvo en pie. Maldición, parece que se terminó.
Mientras maquinaba, una lluvia implacable de puños y patadas lo envolvió por completo. Usui estaba recostado boca arriba, mirando hacia el cielo, siendo difuso ya que su vista era borrosa en este momento. Su ritmo cambió de golpe. ¿Fue así de fuerte todo este tiempo? Pese a su estado, el pilar logró divisar el rostro del chico de cabello blanco. No pude oír sus pasos. ¿Quién demonios es este chico? Usui dijo mentalmente, en un tono casi de burla para sí mismo. No sé si me puedes escuchar ahora, pero lo digo en serio viejo, eres genial. Killua estaba de cuclillas mirando con una sonrisa de suficiencia hacia el cuerpo derrotado, apalizado y ensangrentado del pilar. Una débil sonrisa escapó de los labios de Tengen. Púdrete. Usui dijo débilmente, y una sonrisa divertida se asomó por el rostro del chico. Oh, puedes hablar. Si puedes decir esas tonterías, dime, ¿te molestaría decirme cómo fue que lograste ajustarte a mi ritmo? Estás loco, si crees que te lo diré. La sonrisa en el rostro de Usui se mantenía, mientras usaba sus pocas fuerzas para hablar. Killua soltó un suspiro divertido. Sí, ya me lo esperaba. El chico se levantó por completo. Ya no te fuerces, descansa, realmente lo necesitas ahora. Un gruñido se escapó de la boca de Tengen, pero el soldín notó cómo cerraba los ojos, cayendo en la inconsciencia. Killua dio unos cuantos pasos, alejándose un poco de Tengen, para sentarse en una roca que sobresalía, perfecta para sentarse. ¿Qué es lo que voy a hacer con este tipo? ¿Podré llevarlo a un hospital? Killua bajó la cabeza en fastidio por la situación actual. Podría hacerlo, pero seguramente me preguntarían qué fue lo que sucedió para que terminara de esa manera. Pero está incluso bien si lo llevo a un hospital común. ¿No tendrán los cazadores reglas acerca de eso? Con un suspiro molesto, Killua levantó ligeramente la mirada. Creo que lo estoy pensando demasiado, pero en este punto ya no sé qué pensar, o hacer, en todo caso. Pero lo último que quiero ahora es meterme en problemas o crear un malentendido. El chico mencionó en su cabeza. Con pereza elevó su mirada hacia el cielo nocturno. Esto es desolador. Mientras veía a las estrellas, pensaba en todo lo que podía conllevar tomar cualquier decisión que se le cruzara por la cabeza. Después de un par de minutos, se resignó en llevar al hombre a cualquier lugar en el que pudiera ser tratado. Ya se me ocurrirá algo en el camino para explicar lo que le pasó a Tengen. Aunque lo último que quería era decir más mentiras, ya que eso siempre acaba mal de una u otra manera. Se puso de pie y caminó en dirección del cuerpo del hombre para revisar el estado en el que se encontraba. Espero que su condición no haya empeorado demasiado en lo que me tardé. Sin embargo, el cuerpo magullado y semi-inconsciente comenzó a moverse casi imperceptiblemente, ya que en la mente del hombre había sucedido algo en la breve ausencia del chico peliblanco. Momentos antes. Tengen cerró los ojos por el cansancio y dolor, no podía creer que había perdido tan fácilmente. Era una sensación extraña. No podía decir que estaba molesto, ya que todo había comenzado por él en primer lugar. Pero se sentía inconforme. ¿Era acaso tan débil? ¿O acaso Killua era demasiado fuerte? ¿O tal vez ambas cosas? Era obvio para Tengen, y sería evidente para cualquier otro luchador experimentado. Killua solo estaba jugando con él. Por un lado, se sorprendía y se regocijaba ante el talento y la fuerza del chico. Alguien así, sin duda, sería un gran aporte para la cofradía. Pero, por otro lado, la impotencia y la frustración se apoderaban de él en ese momento. Dejando de lado el hecho de que Tengen pensaba muy bien de sí mismo, o lo intentaba, debido a ciertos asuntos personales, tenía plena confianza en decir que era de los cazadores más fuertes en la organización. Sin embargo, tras la contundente derrota a manos de Killua, una sensación de inseguridad comenzó a arraigarse en lo más profundo de su ser. Reconocía que el talento no era su mayor virtud. Había cazadores que en apenas unos pocos años lo superarían. Lo había sabido desde hacía tiempo, entonces, ¿por qué esas palabras resonaban ahora en su mente? Nunca le había importado realmente, de hecho, lo consideraba algo positivo. Así, las próximas generaciones serían más fuertes, y el objetivo de la organización sería una realidad palpable. Pero en este momento se sintió como un completo inútil. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, como si intentara liberarse de su pecho, y su cuerpo se consumió por una sensación abrasadora, como si estuviera cubierto en llamas. Pero después de unos momentos, una extraña frescura se apoderó de su cuerpo, y una fuerza hasta entonces desconocida lo revitalizó, dándole la energía para abrir los ojos.
El entorno le resultaba extraño, el frío era más intenso de lo habitual, y el dolor, lejos de disminuir, se intensificó, pero en lugar de paralizarlo, se convirtió en un impulso para seguir adelante. Cada célula, cada músculo, hasta la más mínima sensación, todas parecían estar activadas a la vez, inundando su ser con una gama de emociones. Se movió casi sin ser percibido, luchando por recuperar la movilidad tras unos eternos segundos de inmovilidad. Llevó su mano al pecho, justo por encima del corazón. Apresó su pecho, sintiendo cómo su cuerpo volvía a encenderse y su corazón martilleaba cada vez con más rapidez, forzándolo a exhalar aire mientras su respiración se volvía pesada. Pero su mente se nublaba. Una marea de odio y desprecio invadía su ser, aunque estas emociones estaban dirigidas hacia sí mismo. Su torso se erguía sin razón aparente. Era como si todas las emociones lo hubieran eclipsado, dejando de lado su conciencia y llevando a su cuerpo a actuar por cuenta propia. El chico de ojos azules dio apenas unos pasos hacia el cuerpo del hombre, observando con asombro cómo se alzaba, como si las numerosas y dolorosas heridas simplemente no existieran. El estado anterior de Tengen, bañado en dolor y exhausto, parecía haberse disipado por completo. Con una resolución renovada, Usui avanzaba hacia Killua a paso lento, sin mostrar la más mínima vacilación. La energía irradiante que lo envolvía contrastaba drásticamente con su estado anterior, y Killua, por su parte, se encontraba ligeramente sorprendido. En el rostro del chico, una mezcla de asombro y desconcierto empezaba a tomar forma. ¿Cómo era posible que, tras recibir un torrente incesante de ataques, el hombre se levantara y avanzara hacia él como si no hubiera pasado nada? Las heridas evidentes habían dejado de ser obstáculos. ¿Aún quiere pelear? Esto no es una batalla a muerte, entonces, ¿por qué continuar con esto? La persistencia del oponente lo dejaba atónito. ¿Qué impulsaba a Tengen a seguir, desafiando el dolor y la lógica misma? Esa obstinación, esa aparente determinación casi imposible de socavar, generaba más interrogantes que respuestas. Por un instante, Killua se quedó absorto en sus propios pensamientos, reflexionando sobre las extrañas actitudes y reacciones de Tengen. Sin embargo, cualquier pensamiento se disipó cuando observó el rostro de Tengen, ahora desprovisto de emoción alguna, como si estuviera bajo un hechizo o completamente ajeno a sus propios actos. Una sensación confusa recorrió la mente de Killua al contemplar esa expresión inexpresiva, casi como si el hombre frente a él hubiera dejado de ser humano. La sorpresa dio paso a una cautela renovada cuando notó cómo el pilar adoptaba una postura de ataque, sus movimientos reflejando una determinación que no parecía provenir de su ser. Oye, ¿acaso eres un jefe final o algo así? Quédate quieto de una maldita vez. El repentino estallido de velocidad de Tengen lo convirtió en una borrosa ráfaga de movimiento. Killua apenas pudo reaccionar antes de que el pilar se materializara frente a él en una deslumbrante sucesión de movimientos. En un pestañeo, el ataque se dirigía directo a su cuello, obligando al chico a arquearse hacia atrás de forma instintiva para evitar el tajo que podría haber resultado fatal. La nueva agilidad y velocidad de Tengen tomaron a Killua completamente por sorpresa, dejándolo en un estado de asombro mezclado con una pizca de inquietud. Sin embargo, lo que en verdad lo sorprendió fue: ese ataque iba a matar. ¿Qué fue lo que le pasó? El pensamiento fugaz cruzó la mente de Killua en medio de la adrenalina que surcaba su cuerpo. En un rápido movimiento lateral, se desplazó, esquivando el descendente tajo con destreza. Una vez erguido, Killua observó a Usui, quien, con una de sus espadas apoyada en su hombro, lo miraba con una frialdad que le hizo detenerse. Los ojos gélidos del pilar contrastaban con la tensión que se respiraba en el aire. Los ojos entrecerrados de Killua mostraban cautela, evaluando cada movimiento de Usui mientras analizaba a su oponente. Su ritmo cardíaco se aceleró, los músculos de su cuerpo se tensaron aún más que antes, la respiración se volvió más rápida y su actitud cambió. No tengo idea de lo que le pasó, pero se ha vuelto más fuerte. ¿Una doble personalidad? No, claro que no. Debe ser algo más. Tal vez se lo pregunte cuando esto termine. Por ahora, me encargaré de esto. En un vertiginoso movimiento, Killua se precipitó hacia Tengen, desencadenando una serie de golpes rápidos y precisos. No obstante, el pilar se anticipó, entremezclando un tajo ascendente en medio de los ataques del chico, desconcertándolo momentáneamente. Aunque inclinó la cabeza hacia atrás, logró esquivar el filo por un margen mínimo.
En respuesta, Killua lanzó una potente patada hacia el costado de Tengen, pero el pilar, en un asombroso acto de previsión, saltó y giró su cuerpo con una agilidad impresionante. Los ojos entrecerrados de Killua delataban a su mente trabajando a toda velocidad, intentando comprender más a fondo lo que estaba ocurriendo. Respiración del rayo, tercera postura. Enjambre relámpago de mosquitos. Antes de que Killua se lanzara contra Tengen, este lanzó una gran cantidad de cortes giratorios en todas las direcciones. Killua estaba a punto de saltar hacia atrás, pero una gran explosión ocurrió justo frente a él. Killua salió de la nube de humo dando un salto, con un par de manchas negras en su rostro. Fue un impacto directo, pero ya he visto suficiente. Está forzando su cuerpo de manera antinatural. Eso solo lo empeorará. Dudo mucho que haya hecho eso por una pelea que no es importante en absoluto. No entiendo qué lo llevó a eso, pero no parece estar en sus cabales ahora. Se dijo mentalmente Killua mientras resoplaba divertido. Pero a quien le importa, es capaz de prever y reaccionar ante mis ataques. Sonrió el chico. Dejando atrás la ligera intriga y ansiedad por la anterior situación imprevisible. Voy a hacer esto más interesante. A pesar de ser invisible para los ojos de cualquiera que no fuera Killua, su manto de aura casi había desaparecido por completo. Dejé un 1% de aura en mi cuerpo. No sería divertido si Tengen no pudiera ver de dónde vienen los ataques. Y ahora soy casi tan vulnerable a los ataques normales como los demás. De inmediato, el hombre salió disparado en dirección al chico, y en cuanto la distancia fue suficiente. Respiración del rayo, segunda postura. Bola de trueno. 5 cortes letales surcaron el aire en dirección al adolescente, quien, con movimientos ágiles y precisos, evadió hábilmente cada uno de ellos, desplazándose velozmente detrás del pilar. Mientras fuerza más su cuerpo, hace lo mismo que hace rato. No me dijo qué era, pero encuentra algún patrón en mis ataques y crea contramedidas gracias a eso. Pensó Killua mientras sonreía. Incluso si en estos 2 años mi prioridad fue Ayuka, dejar de entrenar no era una opción. Maldita sea, casi lo arruino al dejar de lado el entrenamiento físico puro. Hice un montón de cosas para mejorar mi aptitud física natural, pero gracias a eso, estoy seguro de que puedo abrir la 5ª puerta de la propiedad de mi familia sin tener que usar Nen. Killua, agazapado tras Tengen, apenas murmuró para sí antes de lanzar un poderoso golpe directo al costado izquierdo del hombre. El impacto fue contundente, enviándolo casi destrozado por el aire, haciendo que se estrellara violentamente, arrastrando consigo una estela de polvo y tierra a decenas de metros de su posición original. Killua evaluó rápidamente la situación. Sí, había logrado infligir un daño significativo, sintiendo el peso del impacto en su movimiento. Le rompía algo. Reflexionó para sí, pero aparte de eso, sabía que debía salir del lugar con urgencia. Aunque el lugar era una especie de distrito abandonado, parecía al borde del colapso, no quería estar atrapado en medio del caos. Además, no quiero estar demasiado involucrado en esto. Se dijo mientras se iba del lugar. Pese a que el lugar había sido casi abandonado, tarde o temprano, otros llegarían, debido al gran escándalo y estaba seguro de que lo que estaba sucediendo no podía ser normal en absoluto. Reflexionó Killua, corriendo hacia donde fue lanzado Usui. Tengen se alzó como si nada, su semblante inmutable, aunque su interior latía con una intensidad desbordante. Cada latido era un tambor en su pecho, cada sensación ardiente hacía que el dolor se convirtiera en una energía incandescente para seguir adelante. Desde la distancia, pudo vislumbrar al chico acercándose, aunque parecía moverse a una velocidad que, desde su perspectiva, era notablemente más lenta de lo que debería ser. Con un gesto calculado, Killua extendió su brazo derecho, preparándose para sujetar con firmeza la cabeza del pilar y llevarlo lejos de este tumulto. El chico se aproximaba rápidamente hacia el hombre, pero justo antes de alcanzarlo, una hoja afilada y letal, destinada a acabar con demonios, apareció a escasos milímetros de su rostro. En un instante que pareció eterno, su percepción del tiempo se desaceleró. Con una agilidad extraordinaria, se desplazó hacia un lado, su mirada reflejaba sorpresa y asombro. Había sido contrarrestado de manera fulminante. De no ser por sus reflejos sobrehumanos, la hoja habría partido su cráneo en 2. La mirada de Tengen se desvió hacia el joven, su expresión imperturbable chocando con la diversión palpable y la euforia de Killua. El soldín no pudo contener las pocas carcajadas, como si lo que había ocurrido apenas unos segundos antes hubiera sido un simple juego.
Cuando finalmente se calmó, una sonrisa peculiar se dibujó en sus labios. Casi me sale caro subestimarte tanto. El pilar movió su cuerpo hacia el chico, estando ambos de frente. Killua separó las piernas, extendió el brazo derecho en forma de puño, y el brazo izquierdo estaba al nivel de la cabeza, sus dedos cerrados de forma relajada. El adolescente estaba en una postura que, si Usui estuviera consciente en su totalidad, le parecería extraño. Lo que sea que te haya pasado, parece que solo se puede solucionar moliéndote a golpes. Tengen, en un abrir y cerrar de ojos, identificó algunos puntos débiles en la postura de Killua. Como si estuviera programado, se lanzó hacia esas vulnerabilidades con la intención de terminar rápidamente con su oponente. En el momento en que Killua estuvo a su alcance, Usui ejecutó un tajo horizontal, pero para su desconcierto, el chico desapareció de su vista. En un parpadeo, una impactante patada chocó contra su rostro, enviándolo lejos y dispersando los restos del lugar que quedaba en pie. El bosque está cerca, no debería ser difícil llevarlo hasta allá. El Soldic se lanzó como un rayo hacia la ubicación donde el cuerpo de Tengen había caído. Llegando y sin darle oportunidad para reaccionar, Killua lo agarró de la cabeza y lo arrastró hacia un bosque espeso, distante a varios metros. En un intento desesperado por liberarse, Tengen quiso apuñalar el costado del chico, pero fue brutalmente arrojado en contra de un árbol cercano. El tronco se partió en dos por la fuerza del impacto, un estruendo ensordecedor que resonó en el claro y parecía desgarrar la calma del entorno. El pilar se recompuso lo más rápido que pudo, pero un rodillazo se estampó en su rostro, haciendo que cayera y arrastrara por el suelo bruscamente. El pilar no tuvo tiempo para procesar el dolor, cuando una patada descendente se impactó contra su estómago, haciendo que sangre saliera de entre sus labios. El Soldic no se detuvo, se agachó, tomó del rostro a Tengen, levantando su brazo, alzando consigo al hombre e inmediatamente empujó su extremidad hacia abajo, estampando la parte posterior de la cabeza de Tengen en el suelo. Antes de que el chico volviera a hacer lo mismo, Usui apuñaló el costado izquierdo del chico, sin embargo, lo único que la hoja atravesó fue el aire. Saltando, Killua quedó de cabeza con una sola mano, usando a Tengen como base para sostenerse, pero eso fue suficiente para el mayor, ya que lanzó unas cuantas bombas al aire y las hizo estallar golpeándolas con el filo de su espada. El Soldic empujó la cabeza de Tengen hacia abajo, usando el impulso para salir del rango de la explosión. El chico irguió su cuerpo por completo, rápidamente notando al pilar levantándose del suelo luego de haber sido empujado hacia abajo. Al alzarse en toda su altura, Usui quedó de frente ante el chico que se veía completamente impasible. Killua, por su parte, observó su alrededor con curiosidad, notando múltiples ramas regadas por el suelo. El chico se agachó, el hombre rápidamente se colocó en una postura de ataque, listo para contraatacar. Sin embargo, lo único que el adolescente había hecho fue tomar una rama del suelo con la mano derecha, mientras veía la misma con curiosidad. Si el aparente subconsciente de Usui no estuviera a flor de piel, se estaría preguntando qué carajos estaba haciendo Soldic mirando una rama seca como si esta fuera la cosa más impresionante de la existencia. No obstante, quien se encontraba ahora frente al antiguo asesino no era el hombre con el que Killua había hablado hace poco más de una hora. Sin chistar, el hombre se lanzó directamente hacia la cabeza de Soldic. Cuando Usui se encontraba a poco más de 1 metro del adolescente, este último entrecerró ligeramente los ojos hacia la rama en su mano. Me pregunto si... En un parpadeo, el pilar se encontró a escasos centímetros de Killua. Aunque Tengen no estaba completamente en sí mismo en este momento, logró captar con claridad lo que se desplegaba frente a él. ¿Cómo no podría hacerlo? Killua acababa de adoptar la segunda postura de la respiración del rayo, la misma técnica que él mismo había ejecutado apenas minutos antes. Sin posibilidad de reacción, 5 cortes impactaron en el cuerpo de Usui, 2 en sus hombros y trapecios en ambos lados, y el último tajo, evitando deliberadamente su rostro, se deslizó cortando verticalmente su pecho hacia abajo. Y todo eso hecho con una maldita rama. El pilar retrocedió, sangrando profusamente de sus nuevas heridas. No obstante, la estupefacción se apoderó de él ante la extraordinaria hazaña de Killua. La habilidad que acababa de mostrar era abrumadora. ¿Era posible hacer semejante daño a alguien utilizando una simple ramita? Ante él se encontraba Killua, el mismo chico que había exhibido un potencial asombroso, con la capacidad futura de realizar hazañas incomparables. Ese chico, sin embargo, hizo que abriera los ojos, y se dio cuenta. Había subestimado terriblemente el talento latente en Killua Soldic.
Los ojos de Tengen estaban abiertos con incredulidad, procesando la escena. Incluso en su estado actual, la pura conmoción de su mente logró hacer que el recuerdo de Killua ejecutando la segunda postura de la respiración del rayo se quedara grabado en su mente con fuego. El rostro del chico no mostraba ni una pizca de esfuerzo excesivo o angustia. Más bien, emanaba una calma inquietante, demostrando lo que ya había quedado claro. Killua era mucho más formidable de lo que jamás habría imaginado. Killua soltó un suspiro, siendo escuchado por Tengen, que centró su mirada en el adolescente, notando de inmediato cómo la rama se desmoronaba en cenizas. No esperaba más, incluso si recubría la rama con men, no habría durado mucho más de lo que lo hizo. De todos modos, copiar esa técnica fue interesante, aunque lo ideal hubiera sido adaptarla a la estructura de mi cuerpo para sacarle el máximo provecho. Como sea, no es como si estuviera desesperado por aprender a ser un asesino de demonios. Killua movió la cabeza para mirar al pilar, completamente indiferente. Usui tensó los músculos, colocando las espadas dobles frente a él, listo para arremeter. Una leve sonrisa borró la expresión apática de Soldic. Mientras se inclinaba hacia adelante, su sonrisa se hacía cada vez más grande, una mirada emocionada ahora dibujada en su rostro. Bien. Killua susurró, al mismo tiempo que sus músculos se tensaban, anticipando ansiosamente lo que venía. En el silencio abrumador del bosque, el crujido de una hoja tocando el suelo fue suficiente para que ambos arremetieran en contra. A una distancia favorable, Usui lanzó las esferas explosivas y, a su vez, Killua cerraba su puño, preparando un puñetazo. Cuando ambos estuvieron a 1 metro de distancia, el Soldic sonrió ampliamente y en ese momento, todo estalló, las bombas explotaron por los cortes instantáneos provenientes de Tengen. «Vamos a divertirnos». Killua gritó, su rostro emocionado, lanzando su golpe al mismo tiempo que veía las espadas gemelas de Tengen yendo directamente a por su cabeza. Hola, primero que nada, quiero disculparme por básicamente desaparecer por quién sabe cuánto tiempo. Segundo, en el capítulo mostré las posturas de la respiración del sonido desconocidas, que son la segunda y tercera. Como mencioné, son desconocidas, por lo tanto, dejé volar mi imaginación para crearlas. Tercero. Sé que cuando vieron a Usui realizar ciertas posturas de la respiración del rayo se sorprendieron, pero ahí va mi explicación. Tengen, al usar la respiración del sonido, que es una derivación de la del rayo, naturalmente debe de poder hacer uso de esta última. No puedes derivar una cosa de algo que no existe, por lo tanto, debe existir una base, y gracias a eso se me hizo bastante lógico que Usui sea capaz de usar la respiración del rayo. Algo así como Mitsuri, por lo que sé, no se sentía lo suficientemente cómoda con la respiración de la llama y creó otra respiración que se adaptara más a su estilo de batalla. Además, el estilo de respiración de Usui es más defensivo, por lo que, para lo que planeé funcionara mejor, me pareció apropiado hacerlo más agresivo. Toda esta idea se me vino a la cabeza por un comentario que leí en un video de YouTube. Pero la finalidad de todo esto es agregar algunos elementos que harían la historia un poco más interesante. Y por si te lo preguntas, sí, lo que le pasó a Usui fue un buff en sus habilidades, como dije antes, planeo agregar unos pocos elementos externos al material original. Y quiero dejar algo claro, Killua, por el solo hecho de ser mayor, ya es mucho más fuerte de lo que se vio en el anime manga, por lo que no se sorprendan si Killua hace algunas menciones o realiza cosas que no podría haber hecho originalmente. Pero trataré de equilibrar las cosas lo mejor que pueda. Sin nada más que agregar, me despido, esperando que hayan disfrutado del capítulo.